No se puede ver acá, weón. Bueno, se puede ver. Bueno, aquí habla. Aquí habla. Buenas noches, asistentes. Sí, no se escucha. ¿Qué tal? Es un gusto. Me presento, soy el ingeniero Raúl Herrera, miembro del Consejo Directivo del Capítulo de Ingeniería Eléctrica. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a el especialista en sistemas de gestión de energía, ¿no?, de carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Católica del Perú, el señor Ítalo Ames Pari. Tiene experiencia en sistemas de baja tensión, soporte técnico, ventas y evaluación de indicadores en empresas transnacionales, ¿no?, conocimiento de software aplicado a la gestión de la energía, y actualmente se desempeña como Marketing Promoter and Sales Support. Ahí todos te están escuchando. Ahora ves. Bueno. El día de hoy, él procederá a dar el webinar sobre medición inteligente para sistemas de baja tensión. Y bueno, comentarles que en el chat se va a colocar un link en el cual ustedes puedan registrarse para recibir la información de esta charla posterior. Pueden ir dejando sus preguntas para que sean No, contestadas al final de la capacitación. Y a su vez pueden solicitar los certificados correspondientes. Recuerden que todo lo que sea recaudado por este ciclo de capacitaciones va a ser utilizado para los ingenieros del capítulo que se vieron afectados por el tema del COVID. Bueno, Ítalo, ha sido un gusto presentarte. Te dejo con la presentación. Dinos un poco más del tema. Listo, muchísimas gracias, Raúl. Bien, permítame presentar también. Bueno, buenas noches ante todo a todos. Espero que se encuentren muy bien y con salud. Les agradezco su atención y la participación en esta sesión. Bueno, mi nombre es Italo Ames, como ya les comentó el ingeniero Raúl. Trabajo como promotor técnico, soporte técnico de ventas para Siemens Perú, y bueno, estoy especializado también en sistemas de baja tensión. El día de hoy les expondré un poco sobre los temas relacionados a la medición inteligente para sistemas de baja tensión, y hablaremos un poco de lo que son medidores, software, algunos objetivos de lo que es la medición inteligente, y algunos otros temas relacionados a lo que es también la gestión de energía, que es algo muy relacional a lo que es medición inteligente. Listo, voy a apagar mi cámara solamente para evitar que haya problemas de conectividad. Y bueno, comienzo de una vez. Primer punto, ¿no? ¿A qué le llamamos medición inteligente? Que es el mismo nombre que tiene la sesión propiamente. Bueno, vamos a definirlo como la combinación de una infraestructura de comunicaciones, medidores inteligentes y sistemas centralizados que nos permitan gestionar remotamente y en algunos casos automatizar una instalación eléctrica. ¿Y con qué finalidad hacemos esto? Pues para poder tener información en todo momento de la instalación eléctrica. Es decir, voy a minimizar esto. Es decir, la información viajará a través del sistema de comunicaciones a mi punto de centralización. Es una comunicación total, desde la parte muy a voz abajo hasta la parte de supervisión. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero hablarles un poco del PPT. De hecho hay una imagen acá muy interesante, que hablamos de que se ven cómo hay dispositivos aquí que pueden ser interruptores, medidores u otros periféricos que pueden conectarse a computadoras, servidores, SCADAs, algunos de celulares, pero también pueden actualmente conectarse a lo que es la nube, que son soluciones más allá de la nube. Luego, ahora que ya definimos qué es la medición inteligente, vamos a comentar ahora qué es propiamente un medidor inteligente, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos definir. Bueno, vamos a ver, ¿a qué le llamamos medidor inteligente? Pues primero que nada, a medidores que cuenten con comunicación bidireccional, es decir, que se pueden comunicar con él y viceversa. Pues tanto en la lectura como en la parametrización, necesitamos que exista esa comunicación. Pues ¿qué otro detalle también necesitamos? Necesitamos medir diferentes tipos de variables al mismo tiempo. Pues necesitamos siempre cuando hablando ya de medición inteligente, ya necesitamos cosas más allá de solamente kilowatt hora. Es decir, necesitamos información del punto de THD, necesitamos información de los armónicos, hay muchas variables que pueden afectar. Y supervisar esto nos ayuda a tomar decisiones adecuadas. Luego, el otro punto es permitir realizar medición a distancia, ¿no?
Esto es muy importante porque necesitamos ser leídos a distancia con distintas opciones de comunicación y muchas veces estos pueden interactuar con el usuario por medio de diferentes plataformas, con web servers, por ejemplo. Puede ser web server, puede ser comunicación directamente con el SCADA u otro tipo de plataformas. Una de las principales ideas de usar este tipo de medidores inteligentes es evitar el trabajo que se realizaba antiguamente, ¿no? Que era con un medidor tradicional, una persona del equipo iba y tomaba medidas del kilowatt hora o los valores finales de cada semana o cada mes. Y la idea es evitar ese tipo de procesos actualmente, ¿no? Otro punto importante que es que debe ser capaz de integrarse con otros servicios como agua y gas, ¿no? Y esto es muy importante específicamente en aplicaciones industriales, donde existen muchas posibilidades que existan otro tipo de medidores, ¿no? Que pueden ser agua, gas o vapor. Pues estos recursos implican un impacto económico. Así que poder llevar estas mediciones a través de un medidor inteligente a un sistema de supervisión va a generar siempre un buen beneficio, porque al supervisar también estas variables, me va a permitir poder, poder optimizar también procesos de ese lado. Otro punto importante también es que eso es como más como un plus, ¿no? Integrarse aplicaciones que permitan al usuario observar a través de otros dispositivos. Esto suele ser un plus porque muchos de estos medidores inteligentes pueden contar con aplicaciones web server o aplicaciones en la nube. No es lo mismo, no hablamos de lo mismo. Una cosa es un web server, otra cosa es una aplicación en la nube. Que permitan al usuario interactuar. Porque si bien muchos de estos medidores cuentan con pantallas gráficas, botonería para interactuar con él, ver el consumo a través de un celular o a través de una página web me ayuda mucho a poder ir controlando mis consumos. Y es una aplicación adicional, ¿no? que nos permite tener más control de lo que tenemos. Y ahora una pregunta que siempre uno se puede hacer es si este tipo de componentes son indispensables, ¿no? O sea, ¿serán indispensables? Un segundo. La respuesta es sí, porque si no lo usamos no podremos tener información fidedigna de la instalación eléctrica. Y si no hay información, no podemos gestionar y centralizar nada. Debido a esto, actualmente existen diferentes tipos de periféricos en el mercado que te pueden dar no solo información de consumo eléctrico, sino también estado de la red eléctrica. Ahí es donde yo les hablaba de que teníamos diferentes tipos de variables. Y dependiendo del equipo, puede darte información incluso del performance del mismo. Digamos que ya no es un medidor, digamos que es un interruptor. Te puede dar incluso el performance del mismo, porque te puede decir en qué estado está, cuáles son sus valores parametrizados, en qué nivel de sobrecarga está. Ese tipo de detalles también se pueden dar por comunicación, por ejemplo. Bueno, ¿y con qué finalidad buscamos brindar ese tipo de información? Pues finalmente para lograr la deseada eficiencia energética, que es lo que vamos a tocar en el siguiente punto. ¿Qué se quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? A ver, primero que nada, ¿qué es la eficiencia energética, no? Vamos a definirlo como es la disminución del consumo de energía sin que disminuyan las capacidades productivas, performance o rendimiento de las instalaciones o dispositivos que lo usan. ¿Y esto qué quiere decir? Supongamos que producimos latas, ¿vale? Somos una fábrica que produce latas. Y me gasto más o menos 10 kWh en un día produciendo 2000 latas. La idea es que pueda consumir menos kWh y continuar produciendo las 2000 latas. Esto es lo que llamamos eficiencia energética. No voy a reducir la productividad, no voy a reducir la operatividad de una instalación, sino lo que voy a hacer va a ser reducir el consumo energético. Para esto, uno debe tener información para poder identificar siempre las potenciales mejoras. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta que esto no se consigue de la noche a la mañana, sino bajo un ciclo continuo de mejora, donde constantemente se evalúa el rendimiento de la instalación. Por eso, la eficiencia energética es el resultado de realizar una buena gestión de energía. La gestión de energía tiene que ver más con un ciclo de mejora continua, que más adelante ahorita lo voy a explicar, pero lo que quiero que se queden es que la eficiencia energética no es un tema inmediato, no es como que cambio un equipo, hago una renovación tecnológica y estoy haciendo eficiencia energética, no es así. Ahora vamos a ver por qué es importante hacer eficiencia energética. ¿Cuál es el primer motivo? O sea, ¿cuáles son los motivos de interés por el cual alguien podría hacer eficiencia energética? Primer motivo, costes energéticos. Como sabemos, la energía año a año va a seguir incrementando su costo. Entonces, la probabilidad que esto siga creciendo, la probabilidad de que la energía siga manteniendo su incremento en el precio,
va a generar que nosotros tengamos que pagar siempre más. Es decir, si una empresa no se preocupa en mejorar constantemente el consumo de su instalación eléctrica, a la larga va terminando pagando más por lo mismo que he consumido. Es decir, si este año yo consumo tanto energía y no tomo ninguna medida correctiva o ninguna medida para optimizar mi consumo eléctrico, el siguiente año voy a pagar más. De manera domiciliaria, los montos parecen pequeños, pero cuando hablamos de instalaciones muy grandes como una fábrica o una instalación, o no sé, pues un centro comercial, vemos que el impacto es mucho mayor. Y obviamente esto puede impactar muy directamente a la productividad. Porque obviamente, si yo reduzco costos, si yo aprendo a ahorrar un poco de energía, si aprendo a practicar esta eficiencia energética, lo que yo voy a lograr va a ser que voy a ahorrar un poco de dinero que voy a poder usarlo para incrementar mi productividad. Tal vez el siguiente año, de todas maneras, voy a pagar un poco más, pero va a estar relacionado a que he incrementado mi productividad. Segundo motivo, gases del efecto invernadero. O sea, la reducción de gases es un tema muy importante, porque como sabemos, no toda la parte de la generación de energía se genera a través de medios como pueden ser medios hidroeléctricos, medios eólicos, no, para nada. Hay gran parte que también se hace con combustibles o con carbón natural, o también con algunos derivados líquidos del petróleo. Entonces, usar la energía justa y necesaria, siendo eficientes, ayudamos a cada vez más reducir este consumo de energía. Porque obviamente, estos métodos que generan gases del efecto invernadero, generalmente están relacionados a cubrir demandas altas. Pero si nosotros ayudamos a que esa demanda alta baje un poco, el uso de esto va a verse reducido. Luego vamos a ver un tercer motivo, ¿no? El tercer motivo tiene que ver con el planeta, o sea, con la responsabilidad social. Una compañía que busca la eficiencia energética constantemente adquiere una imagen de responsabilidad social permitiendo que sea visto como una empresa ecoamigable. ¿Por qué? Porque finalmente, si los productos que tiene, los métodos de producción y la utilización son respetuosos con el medio ambiente, van a mejorar la imagen corporativa de la compañía. Y por último, un tema que todavía está desarrollándose todavía en el Perú, es el tema de los incentivos tributarios, ¿no? Si bien en el Perú aún no existe probablemente una deducción tributaria por hacer eficiencia energética, o sea que sea público por todos lados, eh, otros países ya lo están haciendo. Practicar la eficiencia energética nos va a dejar siempre listos para poder recibir estos beneficios cuando existan, ¿ok? Todos los países de Latinoamérica ya están poco a poco implementando nuevas metodologías para poder retribuir a las empresas que se preocupan por esta eficiencia energética. ¿Y cómo? Pues que practiquen su gestión de energía, que generalmente se guían por la ISO 50001, que es una norma que te ayuda a la elaboración de un sistema de gestión de energía. Algo muy importante es entender que siempre las inversiones en medidas de eficiencia energética se van a amortizar. Se van a amortizar siempre a corto o mediano plazo gracias al ahorro de energía. El uso de estos productos y sistemas va a ayudar a que la eficiencia energética de mi instalación sea mejor. Y eso va a garantizar ventajas financieras derivadas del ahorro de energía, porque voy a ahorrar energía, voy a ahorrar dinero, y este dinero me va a servir para poder invertir en nuevas implementaciones dentro de mi instalación. No solo voy a ahorrar dinero, sino que voy a obtener dinero, pues voy a tener dinero que voy a poder invertir en algo nuevo o innovar. Ese es un ciclo continuo, eso me ayuda bastante. En el siguiente slide, en el slide anterior, tocamos un término que era la gestión de energía, ¿se acuerdan? Entonces, ahora lo que vamos a hablar es justamente de eso. La gestión de energía se define como la coordinación previsora, organizada y sistemática de las tareas de aprovisionamiento, conversión, distribución y utilización de la energía para cubrir la demanda teniendo en cuenta criterios ecológicos y económicos. En palabras sencillas, es cómo se va a organizar las tareas, los procesos, las actualizaciones para finalmente conseguir esa eficiencia energética y definir mi ciclo de mejora continua. Como decimos anteriormente, la eficiencia energética no es un proceso inmediato. Afortunadamente existen normas actuales
que nos indican cómo debemos establecer un sistema de gestión de energía. Y esta es, por ejemplo, la ISO 50001, que nos dice cómo debe ser la estructura para establecer un sistema de gestión de energía. Bueno, ¿y de qué trata más o menos este plan, no? A veces es una pregunta que siempre se hace. Bueno, usualmente nos plantea este tipo de gráficas que tienen una finalidad, ¿no? Donde, por ejemplo, al inicio tenemos lo que es la política energética. Allí se definen objetivos, las personas encargadas de dirigir la iniciativa de eficiencia energética y se asignan presupuestos. En la parte de la planificación se define prácticamente lo que se va a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer. Y aquí también se van a definir los indicadores que voy a analizar y qué medidas voy a tomar. Y una vez que ya sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué medidas voy a tomar, me paso a lo que es la implementación y la operación. Aquí voy a propiamente ejecutar el problema, ejecutar el procedimiento de lo que he planificado, de lo que he buscado, de lo que según el análisis que hicimos en la parte de planificación, vamos a obtener un objetivo planteado en la parte de la política energética. Para luego verificar, ¿no? Verificar obviamente los resultados de todas las acciones tomadas. Y por último, lo que se hace es revisarlo todo el equipo, con el equipo de gerencia, ¿no? De gerencia, para ver si las medidas que se tomaron fueron suficientes o hay que tomar nuevas medidas y actuar sobre lo ya planificado. Para esto se suelen solicitar reajustes, a veces en la política energética. Todo este proceso que ven allí está basado en algo llamado el ciclo de Deming. El ciclo de Deming es un ciclo que usa 4 palabras, ¿no? Planificar, que es la parte de política energética y planificación. Hacer, que es la parte de implementación y operación. Verificación y la parte de actuar. Porque una vez que ya pasó todos estos procesos, vamos a tomar nuevas decisiones, vamos a actuar sobre lo ya decidido para obtener mejores resultados o incluso incrementar los ya obtenidos. Entonces, la eficiencia energética es un ciclo siempre de mejora continua. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora el siguiente punto que vamos a tocar es sobre los componentes del sistema de gestión de energía, porque ya sabemos qué es la gestión de energía, ya sabemos qué es la eficiencia energética, y obviamente, ahora que ya sabemos cómo es un sistema, cómo la ISO 50001 nos define un sistema de gestión de energía, ahora vamos a preguntarnos cuáles son los componentes, propiamente. Entonces, primero que nada, el equipo que se va a encargar de ejecutar el asunto, ¿no? El que va a supervisar y va a planificar el sistema. Ellos son las personas clave del sistema. Sin ellos y sin su seguimiento no conseguimos objetivos. Es sumamente importante, ¿ya? Otro grupo importante son el medio de adquisición de información, pues que pueden ser medidores o equipos de medición con medición embebida, cuya función va a ser decirme el estado del consumo y el estado de la red en un punto de análisis. Recuerden que tener medidores en un primer paso es un primer paso siempre, porque si no tenemos información no podemos analizar ni tomar decisiones. Otro punto importante son los medios de análisis, ¿no? O sea, ¿qué herramientas voy a usar para analizarlo? Ahí pueden estar los software de monitoreo, de energía, también entran escadas o sistemas de BMS, que obviamente que cuenten con las herramientas adecuadas para hacer el análisis de consumo energético o análisis de estado de la red. Porque acuérdense que un BMS y una SCADA propiamente su función no es hacer la gestión de energía, sino su función va más que todo en el control. Y todo esto, la idea es centralizarlo de tal manera que se pueda gestionar la información y ordenar la información valiosa con el software, ¿no? Una frase que siempre me gusta dejar es que uno no puede controlar lo que no se mide. Es decir, yo no voy a poder optimizar procesos, no voy a poder optimizar mi planta, mi consumo energético, si no estoy midiéndolo, porque si no sería tomar una decisión a ciegas. Entonces, a continuación vamos a ver un poco más a detalle sobre lo que son los medidores inteligentes. Algunas características muy puntuales. Primero que nada, un medidor inteligente propiamente es un equipo que puede medir diversas variables eléctricas, registrar el consumo y poder comunicarlo a través de un sistema de centralización. Esto es muy importante porque la finalidad es que estos medidores puedan tener cierta autonomía recibiendo valores para yo ya no preocuparme de eso
y simplemente en el software de gestión de energía o en el sistema de centralización yo pueda recibir esa información. Otro punto importante, que tienen que tener registros donde se guardan las configuraciones de manera permanente. ¿Por qué lo hago mucho recalco en esto? Porque la idea es que tener este tipo de características nos ayuda a no necesitar configurar el equipo frente a una desenergización, porque de repente el equipo se desenergiza y nosotros nos preocupamos de que de pronto la configuración se va a perder o el comisionamiento se va a perder. Teniendo esta característica, nos va a permitir, por ejemplo, dejar configurado un medidor durante el armado de un tablero eléctrico, pues estos parámetros no se alterarán al colocar el tablero en operación, lógicamente. Por eso es importante tener registros donde se guardan configuraciones de manera perenne. Otro punto importante, tener registros temporales donde se encuentran las variables medidas en tiempo real. Lo que sucede es que las variables medidas en cada instante de tiempo van a cambiar, ¿no? Entonces tienen que alojarse en algún lado del medidor, en algún lado de los registros para que el software de supervisión pueda interrogar al medidor y allí obtener la información. Esa es la razón principal por la cual lo especifico aquí. Otro punto importante también es que cuenten con contadores para registrar el consumo. Lógicamente, que es una de las funciones principales del medidor, ¿no? Estos contadores son los contadores que van a acumular por acumulación van a tomar en cuenta los valores como kilowatt hora que consume un punto de análisis, o incluso a veces los kVAR que vayan pasando por ese medidor, o por el punto de análisis, mejor dicho, o incluso en algunos casos, algunos medidores tienen contadores universales que pueden ser personalizados, donde si el medidor tiene una característica de tener una entrada digital o una entrada analógica para poder recibir algún tipo de información como pulsos, por ejemplo, esto me puede ayudar a yo poder ahí mismo poder contabilizar un nuevo método de información, un nuevo sensor, por así decirlo, o un nuevo medidor de otro tipo. O un medidor eléctrico de repente que pueda darme pulsos, pero que no, obviamente no tenga comunicación. Esto vamos a hablar un poquito más en la siguiente diapositiva. Obviamente, dependiendo de cada aplicación, las características aumentan, ¿no? Y eso se va a explicar en un punto siguiente. Aquí vemos que hay diferentes tipos de medidores, ¿no? Hay muchos tipos. Y existen diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Desde contadores de energía inteligentes sencillos, como para poder saber exactamente cuánto consume cada carga de mi instalación eléctrica, que suelen ser bastante, por cierto, bastante competitivos, económicos y bastante compactos, por cierto. Pues su función va a ser cubrir muchas cargas en poco espacio. Por eso tienen que ser pequeños. De hecho, generalmente estos medidores son de riel, se montan en rieles DIN. Eso por lo general es así. Luego también tenemos soluciones de medición multipunto, ¿no? Las soluciones de medición multipunto funcionan como si fueran varios medidores concentrados en un espacio más pequeño todavía, para también cubrir grandes superficies, diversas cargas, pero con la ventaja de tener una sola central de concentración de información, donde solo será necesario llevar información desde el controlador, desde el concentrador, o como lo llamemos, al software de supervisión. Luego también tenemos los más conocidos, ¿no? Que son los medidores de panel, que también cubren necesidades que pueden cubrir los contadores de energía, los contadores inteligentes de energía, algunas funciones de los medidores multipunto, pero que cuentan también que pueden también contar con mediciones de armónicos, como también los anteriores, algunos anteriores también que pueden ser contadores de energía o que pueden ser sistemas de medición multipunto, también pueden grabar valores de distorsión armónica, medición de armónicos individuales. Va a depender de lo que estamos buscando que midan, ¿no? Entonces, estos medidores de panel son los más conocidos del mercado. De hecho, se suelen instalar bastante en puertas de tablero o en mandiles. Depende mucho de dónde quiero instalarlo y cuántos puedo instalar, ¿no? Lógicamente. La ventaja es que al ser un poco más grande, podemos agregarle más accesorios, generalmente. O sea, accesorios de comunicación adicionales para que tenga más protocolos y demás. Además que generalmente, al ser más grande, me permite ponerle una pantalla más grande y eso me va a poder permitir interactuar más fácilmente con él. Aquí antes de pasar al siguiente punto, quiero mostrarles esto. Muchas veces existen medidores que se ajustan más a ciertas realidades. Algunos se ajustan más a necesidad de infraestructura, donde a veces no necesito tanto, o sea, me refiero a aguas abajo, ¿no? En la parte general, no obviamente en la alimentación principal,
sino las alimentaciones tipo, digamos, por ejemplo, una universidad por facultades que tampoco van a consumir tanto. De repente en laboratorios sí consideramos otro tipo de medidores, como pueden ser, por ejemplo, los de calidad de energía, donde son medidores que cumplen otro tipo de exigencias, ¿no? Más relacionadas a la calidad de la onda, con factores como flickers, transitorios, sobreextensiones y otros problemas que pueden también ver en calidad de energía. Definitivamente cada una de estas aplicaciones cuenta con diferentes características y protocolos de comunicación que en la siguiente PPT vamos a ver. Pero algo que sí me gusta dejar muy en claro es que existen medidores para todo tipo de aplicaciones. Desde los medidores más pequeños y compactos para aplicaciones de pronto más de consumos de energía de repente, como pueden ser los contadores de energía, o situaciones donde necesitemos analizadores de red, ¿no? Que son como usualmente los encontramos en el mercado. Vamos ahora a ver unas cuantas características de los medidores inteligentes que nos permiten diferenciarlos. Un segundito. Listo. Características diferenciables dentro de los medidores. Pues primero que nada, ok. ¿Qué características son bastante diferenciadas? Primero que nada, lo que miden. Hola. Estimados, traten si están en un lugar con mucho ruido, por favor, mutearse para poder no tener interferencia. Muchas gracias. Para los temas, por ejemplo, una característica diferenciada está en las funcionalidades y las capacidades que miden, ¿no? Tenemos las capacidades básicas de medición, como pueden ser voltaje, corriente, frecuencia, factor de potencia, ángulo de fase, tipos de energía, activa, reactiva, aparente, si son bidireccionales, no son bidireccionales, si tienen tarifación o no tienen tarifación. Si, por ejemplo, tienen contadores de operación por horas, o sea, me cuenta cuántas horas va en funcionamiento, o tienen contadores universales para aplicaciones especiales, que miden armónicos o miden distorsión armónica, o algunos de ellos incluso pueden hacer supervisión de ciertas variables, como pueden ser voltaje, corriente, de pronto distorsión armónica, alguna variable que podamos nosotros ponerle un límite, ¿no? O sea, de pronto que el medidor me avise cuando yo estoy llegando, por ejemplo, a mi potencia contratada. Por ejemplo, al consumo de mi potencia contratada, yo puedo definir un valor límite para que el medidor me avise cuando suceda eso y yo pueda tomar una acción preventiva. O cuando esté acercándose incluso, ni siquiera cuando llegue, cuando esté acercándose. Otro tipo de característica muy importante es el tipo de conexión, ¿no? Puede ser directa o indirecta. Y obviamente directa e indirecta de voltaje o corriente, ¿no? Porque puede ser directa en ambos lados o puede ser indirecta en lo que es corriente, pero directa en lo que es voltaje. O sea, indirecta también en lo que es voltaje y usando transformadores de tensión. Otro punto importante obviamente son los protocolos de comunicación, que pueden ser, por ejemplo, Modbus TCP, RTU, Profinet, Profibus, etc. Hay muchos tipos de protocolos de comunicación. Las funciones extras, ¿no? Que les decía, los plus, que por ejemplo, que tenga web server, es un plus. Un plus también puede ser que pueda grabarme la curva de demanda por días o por horas o por intervalos de tiempo definidos. O que así como tengo valores para poder controlar límites de violación de valores límites, también podemos tener funcionalidades lógicas, ¿no? O sea, decir de pronto, si tal valor supera un umbral y el otro valor también supera este umbral, avísame, por favor. Entonces ahí hay un AND, ahí hay una condición lógica. Entonces hay medidores que cuentan con esas funciones lógicas. No son muy usadas generalmente, pero cuentan. Otro punto importante también son el tema de calidad de energía. ¿Por qué? Porque podemos tener medidores de calidad de energía, pero esos medidores usualmente la particularidad es que cuentan con cierto cumplimiento de algunas variables como puede ser los flickers, los armónicos, pero bajo ciertas normas. ¿Esto qué implica? Que estos medidores sigan una norma específica o un procedimiento de cómo tomar esa medida. Eso quieren decir esas normas. Y obviamente la clase de ese, ¿no? Que está muy relacionado al método, el método de cómo mide, al método de cómo te está testeada la precisión y cómo los intervalos de tiempo se ven afectados a la toma de la medida. Aquí es muy importante cuando tenemos medidores de calidad de energía, saber la frecuencia de muestreo.
Porque la frecuencia de muestreo lo que nos va a ayudar es que mientras mayor sea la frecuencia de muestreo, mayor fidelidad vamos a tener en la reconstrucción de la onda detectada. O sea, la frecuencia de muestreo es cuando de pronto, vamos a ver si porque tengo un lápiz. Digamos que mi onda es así. La frecuencia de muestreo va a ser la frecuencia por la cual se toman en intervalos de tiempo tomas, ¿no? Obviamente, esto va a hacer que esto pueda discretizarse y tomar una onda discretizada. Tener esa información, si mi frecuencia de muestreo es mayor, lógicamente la discretización va a ser más fiel al valor real, ¿no? Va a poder acercarse más a lo que es en realidad. Un segundo, voy a borrar esto. Listo. Listo. Otro tema importante también es la forma de exportación de información. Eso tiene que ver mucho con cómo exportar la información de manera normal desde el propio medidor. Porque si bien podemos exportar la información por medio del método del protocolo de comunicación, o sea, dependiendo de qué tipo de protocolo de comunicación tenga y el software de supervisión va a poder extraer información, pero también tenemos ciertos formatos, ¿no? Como puede ser el COMTRAE, que es para reportes de fallas, o de pronto puedo descargar archivos CSV del propio medidor. Bueno, otro punto importante también es el tipo de montaje, ¿no? Los diferencian. Algunos son de montaje de panel, otros son de montaje de riel. Entonces, otro tipo de aplicación, otro tipo de características es la clase de precisión, que puede ser 2, 1, 0.5, o sea, depende de todos estos valores, vamos a definir un medidor, ¿no? Y otro punto importante también es la memoria interna. Pero aquí hay que hacer un stop. ¿Por qué? Porque la memoria interna es algo que de por sí los medidores tienen de alguna u otra manera, porque si no, no podrían guardar información de sus parámetros, no podrían guardar información de la configuración, no podrían guardar información sobre el comisionamiento. Sin embargo, es importante que si tiene memoria interna, podamos usarla para lo que buscamos. Por ejemplo, generalmente las memorias internas lo que buscan es poder grabar variables por intervalos de tiempo. De pronto, y eso generalmente es muy usual en los medidores de calidad de energía, generalmente. Porque los medidores de calidad de energía necesitan poder tomar medidas por intervalos más grandes, ¿no? O sea, poder saber cuánto fue la tensión, cuánto fue el voltaje, cuánto fue la corriente, cuánto fue el factor de potencia, cómo estuvo el ángulo de fase hace 20 minutos y cómo estuvo 20 minutos después. Tener toda esa información en un medidor de calidad de energía sí es importante. Ahí sí es muy importante porque voy a analizar propiamente la calidad de la onda. Y todas estas variables afectan a mi análisis de la calidad de la onda. Y bueno, y luego, lógicamente, el último, que lo dejé por el final, que es esto, ¿no? La alimentación y las entradas y salidas, que pueden tener entradas y salidas configurables o programables, o pueden tener alimentación independiente, o sea, muy aparte de alimentación por tensión que puedo darle a través de la medición, porque ahí pueden ser autoalimentados, o incluso hay medidores que se tienen que alimentar con corriente continua. Ahora vamos a hablar un poco más de estos dos temas, de la clase de precisión y el protocolo de comunicación. Primero que nada, la clase de precisión. ¿Qué es la clase de precisión? Bueno, la clase de precisión es el error relativo que como máximo puede tener un aparato de medida. En este caso, los medidores de energía eléctrica o medidores de energía, como le llamemos. Ahora, estos valores de clase de precisión están normalizados y el valor corresponde siempre a lo que indica el aparato, ¿no? O sea, si el aparato indica que tiene una precisión de 0.2, entonces significa que tiene un error máximo de 0.2, o sea, en un 2%, 0.2%. Entonces, existen diferentes intervalos porque todo esto está normado, ¿no? Puede ser 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, y dependiendo de eso va a haber un error relativo, ¿no? Que puede ser 0.1% y así sucesivamente. Ahora, algo que también genera a veces confusión es saber a qué se refiere esta clase de precisión que puede ser 0.1, 0.2, 1, 2 en los medidores, ¿no? Uno tendría la impresión de que pronto, si mi medidor dice clase 0.2, clase de precisión, clase 0.2 o 0.2S o 0.5S.
Es muy usual ver este tipo de cosas, pero lo que a veces no nos damos cuenta es que eso, según la norma IS, eso apunta a la precisión de la energía activa. Yo puedo tener muchas variables, puedo tener valor eficaz en tensiones, potencia aparente, potencia activa, cos-phi, factor de potencia, ver el ángulo de fase, la frecuencia, muchos valores, ¿no? THD, armónicos, infinidad de valores. Puedo tener diferentes tipos de valores, pero si un medidor dice que es, no sé, pues digamos, clase 0.2S, es porque el error relativo hace referencia a la energía activa. Entender eso es muy importante. Es muy importante. La clase de precisión en los medidores está referenciada a la medición de energía activa. O sea, si es 0.5S, es que tiene un porcentaje de error de 0.5 en la medición de energía activa. Si tiene 1, pues 1. Pero ahí es donde se define la precisión, la clase de un medidor, ¿no? Por eso escuchamos que dicen clase 0.5, clase 0.2, clase 1. Ahí es donde es, en la energía activa. Ni siquiera en la potencia activa. Claro, probablemente también tiene la misma medición, porque finalmente la energía activa sale de la acumulación de la potencia activa. Pero finalmente es a esa variable. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de las normas de la clase de precisión, porque eso también puede generar duda. Primero hablaremos un poco de las normas de fabricación, ¿vale? Que son estas de aquí, es esta de aquí, que es la norma IS 62052-11. En esta norma, ¿qué se indica? ¿Qué indica esa norma? Indica la terminología de los medidores, o sea, cómo voy a llamar al medidor, cómo se clasifican, los requisitos mecánicos que tienen que tener, los requisitos de aislamiento, el tipo de aislamiento. También se definen algunas condiciones de condiciones ambientales de trabajo o a qué ensayos deben ser sometidos estos medidores. Ahí mismo también se definen dos tipos de medidores, ¿no? Medidores electromecánicos y medidores electrónicos. Todas las normas que vamos a ver a continuación hacen referencia a esta norma en el tema de la fabricación. En su mayoría, ¿no? En su mayoría hace referencia a esta norma. Ahora, como les decía, como existen también divisiones entre los medidores electromecánicos y los electrónicos, esos medidores electrónicos, por cierto, son los que se les llama también medidores estáticos. A veces los pueden encontrar en la norma como medidores estáticos. Ahora, ¿cómo se dividen, no? Estas normas aquí, que son las 62053-11, 21, 22, 23, son las que definen, ahí donde se define cuál es la precisión del medidor. En el caso de los medidores electromecánicos está la 62053-11, que define precisiones de 0.5, 1 y 2, y obviamente en la energía activa. Para los medidores electrónicos, o también llamados estáticos, contamos con estas normas, que es la 62053-21, 62053-22 y 23. ¿Qué dice cada una? Pues las primeras dos, 21 y 22, hablan de la energía activa, y la 21 define precisiones de 1 y 2. Y la 22 define precisiones de 0.5S y 0.2S, en ambos casos en la energía activa. Luego tenemos el tema de la energía reactiva, porque también hay una norma, ¿no? Que es la 23, que define precisión de energía reactiva en 2 y 3. Ahora, aquí al final vemos una norma más, ¿no?, que coloca aquí, que es la 61557-12. ¿De qué trata esa norma, no? Es una norma que hace referencia a los medidores, pero los llama como dispositivos de medición y monitoreo de potencia. Pero en temas de clase de precisión, que es lo que estamos hablando ahorita, hace referencia a todas las partes de la norma 62053. Tanto en temas de precisión de energía activa, como en temas de precisión de energía reactiva. Por eso es que ahí vemos que define, ¿no?, la precisión en 0.2S, 0.5S, 1 y 2. Acá también en esta norma se definen a veces también cómo están calculados, cómo los medidores deben calcular valores que pueden ser como potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, valores como el cos-phi, cómo calcula el cos-phi, o sea, indica todos esos procedimientos. Otra pregunta que suele ser muy, muy popular también es el tema del transformador de corriente, ¿no? Porque vemos que hay transformadores de corriente que tienen precisiones 1, 0.5, 0.2, o también hay transformadores de corriente que tienen precisión 0.2S o 0.5S.
Vamos a ver un poco a qué se hace referencia a eso. Bueno, de manera resumida, un transformador de corriente con precisión 0.5S, según la norma IS 61869-1/2, bueno, /2 porque son dos normas, es guión 1 y hay otra norma que es guión 2, mantienen su error relativo hasta el 20% del valor nominal de corriente del transformador. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tengo un transformador de corriente de módulo de transformación 100 amperios a 5, el error relativo en la medición de la corriente no va a verse comprometido mientras esté por encima de 20 amperios, a pesar de ser un transformador de 100 amperios. Lo que sí sucede en un transformador de 0.5 normal, sin la S. Allí la norma no garantiza esa condición, no garantiza que se vaya a mantener ese error relativo de 0.5. Ergo, que los transformadores de corriente que tienen la S son más precisos que los que no tienen la S. Obviamente aquí hablamos de precisión, obviamente no de energía activa, ¿no? Lógicamente acá hablamos de precisión en la medición de corriente. Y hablando de esto último, ¿no? Que les hablaba de la diferencia del punto 5S y punto S. La precisión del transformador debe ir acorde al medidor. Esto último incluso es confirmado por la misma norma, que indica que debe seleccionarse de este modo, o sea, si un medidor es 0.5S, el transformador debe ser 0.5S. Eso indica la norma. Porque de no ser así, no se puede garantizar la fidelidad de la precisión. Eso es muy importante. Por eso que se lo pongo acá también, por si acaso. Bien. Ahora voy a hablar un poco de lo que son los protocolos de comunicación. Algunos conceptos generales, ¿no? Un protocolo de comunicación, ¿qué es? Es un sistema de reglas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para, para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. En este caso, en la mayoría de casos es corriente, y es un protocolo obviamente de comunicación entre software. Allí el medio es una trama de comunicación o una trama de cómo envías la información. Y bueno, y otro punto importante es que cada protocolo de comunicación está orientado a unas funciones y a unas aplicaciones definidas. Un protocolo de comunicación en realidad es como el idioma, ¿no? El idioma que hablan dos equipos, o el idioma que habla el sistema de supervisión y el idioma que habla el equipo más abajo, el medidor, o de pronto el PLC en algunos casos, o de pronto un equipo que tiene la cualidad de medir, o un equipo que simplemente realmente no tiene cualidad de medir, pero que también cuenta con comunicación para brindar información relevante al sistema de supervisión, que puede ser un SCADA, puede ser un BMS, puede ser un sistema de gestión de energía. Y bueno, acá vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este OPC-UA, ¿para qué sirve? Pues para transmitir información de modo seguro a diferentes niveles de plataformas, no solo a sistemas de SCADA, sino también actualmente está muy orientado a que pueda llevar información de pronto de equipos como pueden ser medidores, a aplicaciones móviles, a programas de gestión empresarial, a sistemas ERP, a hojas Excel, a muchos casos. Y eso está muy orientado a lo que es el mundo del Internet de las Cosas, el IoT, está muy orientado a eso. Luego tenemos otro protocolo importante, ¿no? Que voy a hablar aquí solamente de 3 ahorita y solo voy a hacer énfasis en uno después. Luego voy a hablar ahorita del protocolo Modbus, ¿no? Tanto en sus variantes Ethernet como en TCP está muy orientado a aplicaciones, está aquí el Modbus, está muy orientado a aplicaciones donde la información a transmitir son datos no críticos y no determinísticos. Es decir, si por ejemplo alguna información no llegase al software de gestión de energía o al SCADA, esto no va a generar un problema crítico ni va a generar consecuencias graves. Y esto es muy útil para los medidores, ¿no? Porque de pronto, si no me llega la información del medidor por un segundo, en una planta de procesos, por ejemplo, industriales, de pronto no es que mi proceso se va a detener, ¿no? No va a detenerse. Voy a mantener el valor anterior. Pero no es algo crítico, no va a generar muertes, no va a generar pérdidas económicas sustanciales, ¿no? Y aparte uno se va a dar cuenta cuando un medidor esté desconectado. Algo que sí es muy importante, por ejemplo, ese tipo de detalles sí sucede en comunicaciones a nivel de bus o control en sistemas industriales. Por ejemplo, en procesos de fabricación, ¿no? Allí buscamos utilizar protocolos de comunicación más robustos, como pueden ser el Profibus o el Profinet, que sí están diseñados para transmitir información crítica a tiempo real. Aquí sí,
está diseñada para eso. Incluso allí, en estos protocolos, los mismos, la forma de cómo están hechos estos protocolos, tienen métodos para poder indicarle al sistema de supervisión si hay un problema en la conexión, si de pronto la velocidad de comunicación baja, o si de pronto hay una interferencia allí. A esto le llaman muchas estas aplicaciones que llaman Watchdog. En español es perro guardián, pero generalmente se le llama Watchdog. El asunto principal es entender que existen diferentes protocolos de comunicación para cada tipo de aplicación, para cada tipo de funcionalidad, para cada tipo de nivel y situación. Ahora vamos a hablar un poco del protocolo más utilizado en lo que son medidores inteligentes, que es el Modbus, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Primera característica, que es un sistema maestro-esclavo. Segunda característica, que es público y gratuito. Antes de pasar a la siguiente, voy a hablar un poco de los primeros. Que sea maestro-esclavo, esto lo hace sencillo de entender y de comisionar, donde los comandos básicos de Modbus permiten controlar al dispositivo que va a ser el esclavo, modificar algún valor en sus registros o bien solicitar el contenido de dichos registros. Por eso les decía que los medidores tienen registros temporales y registros perennes. O sea, yo puedo cambiar el registro perenne, sí, pero hay que ordenar que se cambie, no va a cambiar solito. Algo que sí sucede en los registros que son temporales, ¿no? Porque en los registros temporales yo voy a registrar, por ejemplo, el valor de la corriente de ahorita, y ahí mismo voy a poner el valor de la corriente 2 segundos después, y ahí mismo voy a poner el valor de la corriente de 3 segundos después, y así sucesivamente. Entonces, que esté en ese registro es muy importante porque yo voy a extraer la información de allí exactamente. Y obviamente, al ser público y gratuito, eso ha hecho que tenga mucho éxito, ¿no? Agregándose en muchos dispositivos con capacidad de comunicación. Ha sido aceptado mucho a nivel mundial este protocolo Modbus. Y por eso lo podemos encontrar mucho en softwares, hay PLCs que aceptan Modbus, hay PXCs que aceptan Modbus, o incluso concentradores para diferentes tipos de aplicaciones en la nube que también aceptan Modbus. Entonces, el Modbus es un equipo que ha sido grandemente aceptado por diferentes periféricos y unidades de centralización. Eso es una ventaja, porque significa que un medidor lo puedo conectar a casi cualquier sistema. O sea, no hay un sistema que de pronto el medidor no lo pueda aceptar. De repente, quizás algún software BMS no acepta Modbus, de repente acepta BACnet, ¿no? Entonces para eso no hay ningún problema, porque probablemente el PXC de ese sistema BMS puede aceptar el protocolo Modbus. Entonces ya no probablemente el software, pero sí un periférico que se usa al usar un sistema BMS. Y luego aquí, ¿qué tenemos? ¿No? Cuando tenemos un protocolo de comunicación Modbus, tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos el Modbus RTU y el Modbus TCP. Modbus RTU orientado a lo que son aplicaciones con puerto en serie, o sea que en estos cables que son apantallados, y obviamente por eso tienen su aplicación muy popular que es el RS485, y también Modbus TCP/IP para redes Ethernet, donde la interfaz es RJ45. Es bien curioso, pero por ejemplo, cuando es Modbus RTU, la característica se llama maestro-esclavo. Pero cuando tenemos Modbus TCP, ya no se llama maestro-esclavo, sino se llama cliente-servidor. Es un dato que a veces por ahí deben haber escuchado de pronto, que ya no dice maestro-esclavo, sino dice cliente-servidor. Y hablamos de Modbus. Es lo mismo, solo que para lo que es TCP/IP. ¿Ok? Ahora vamos a ver más adelante, es un ejemplo, por cierto, de cómo puede ser conectado un sistema Modbus, ¿no? Que pueden conectarse entre sistemas independientes. Cada sistema independiente tiene su propia comunicación Modbus. Hay Modbus RTU por aquí, Modbus TCP por acá. A lo que voy es que es un protocolo muy utilizado en el mercado y es un protocolo que es muy fácil de implementar. Eso es una ventaja muy buena. Vamos a hablar un poco más del protocolo, ¿no? Que es la forma de cómo se conectan y qué usan para conectarse. Por ejemplo, el RTU, ¿no? Lo bueno del Modbus RTU es que se puede implementar fácilmente con un cable apantallado, como el de aquí. Con un cable apantallado que traiga tres ternas, donde una será una línea común, que puede ser, por ejemplo, alguna de ellas, la que ustedes decían, y otras dos que serían las señales TX y RX, que vendrían a ser estas acá, ¿no? Si lo vemos en este plano, tenemos por aquí de pronto el punto común, que es el mismo punto para todos, y luego la línea TX y la línea RX. ¿No? TX por un lado y RX por el otro lado.
O sea, si está conectado al maestro TX, a los esclavos tiene que ser RX. Eso es lo sencillo, ¿no? Que algunos reciben información por un lado y por otro lado se recibe. Eso es lo más sencillo de entender. Y obviamente la particularidad de esto, ¿no? Que tiene el sistema maestro-esclavo. Y lo bueno es que al ser una comunicación en serie, puede tener al maestro-esclavo en la misma conexión. Donde con el código de identificación del medidor o del equipo, voy a poder entender a cuáles de los esclavos está refiriéndose el equipo maestro. Y esa es la razón por la cual en este tipo de sistemas, en este tipo de instalaciones, donde tengo modos RTU, tengo un maestro y 31 esclavos como máximo. ¿Por qué? Porque este tipo de conexión puede llevar como máximo 32 dispositivos. Pero lógicamente, dentro de los 32 tiene que haber un maestro. Entonces, eso va a ser la razón por la cual muchas veces van a ver que los gateways, que son de modas RTU a modas TCP, indiquen que como máximo pueden aceptar hasta 31 dispositivos. Esa es la razón, porque obviamente el gateway es el maestro. O en caso de un medidor que pueda tener capacidad de gateway, también sea el maestro, ¿no? Porque va a ser quien va a interrogar a los demás. De hecho, algo también que es muy, muy importante en los RTU es que generalmente ese tipo de instalaciones RTU, uno tiene que colocar resistencias limitadoras, le llaman, o determinación, le llaman. También le llaman, a veces le llaman resistencia de terminación, a veces le llaman resistencias limitadoras. Y que se colocan al inicio de la trama y al final de la trama. O sea, digamos que el dispositivo maestro está por acá, entonces se conecta acá. Y el dispositivo esclavo está por aquí. Así es como usualmente se conecta. Y luego, por otro lado, tenemos la parte de lo que es el modo TCP, que generalmente, como les decía, usa el entorno Ethernet. Y usa obviamente ahí los puertos RJ45. Actualmente en el mercado existe, ya no necesitamos conectar todos los medidores directamente a un switch. Porque antes hacía eso, ¿no? Antes se conectaba el medidor directamente al switch y del switch llenaba todos los agujeros y luego usaba otro switch y hacía otro switch. Actualmente ya existen otro tipo de soluciones en las cuales el medidor puede ser un dispositivo que cuente capacidad de medición, puede ser un dispositivo, un periférico X, que ni siquiera sea un medidor X, pero que use este protocolo de Modbus TCP. Muchos de estos componentes ya traen doble puerto RJ45, es doble de estos puertitos, donde la idea principal es que estos se pueden entrelazar uno con otro. ¿Con qué finalidad? Yo entrelazo, por ejemplo, este con este y este con el siguiente y así sucesivamente, donde el último de la trama lo voy a llevar al servidor o a un espacio del switch que ya esté previamente instalado más arriba, o directamente a una computadora, ¿no? Por ejemplo. Es una ventaja muy buena, ¿no? Que cuenten con esos dos puertos, porque así me ahorro tirar cable de acá para acá siempre, si no uso estos equipos. Listo. Otro punto muy importante, ¿no? Que es la curva de carga. Aquí yo he puesto, la pregunta es, ¿cómo se define la curva de carga en los medidores? Sí, voy a explicar eso, pero primero voy a explicar qué es la curva de carga. La curva de carga representa la evolución en el tiempo de la potencia eléctrica y documenta la distribución de oscilaciones y picos de potencia. ¿A qué me refiero con esto? Que lógicamente, yo aquí voy a ver cómo mi carga se ha comportado a lo largo del tiempo, porque es normal que una instalación eléctrica experimente cambios durante un día, variaciones de energía en la demanda, producto de la utilización de la energía. Pues en algunos momentos del día, por ejemplo, si hablamos de una oficina en ciertos momentos del día hay más personas que en otros. De repente, al mediodía, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde o las 6 de la tarde, hay más personas que otro momento. Entonces, lógicamente, ahí mi consumo eléctrico va a ser mayor. Que no sucede, por ejemplo, a las 7 y media de la mañana o a las 6 de la tarde, que hay menos personas. Muchos medidores traen esa ventaja, ¿no? De poder registrar esta información por ciertos periodos de tiempo y poder extraer esa información para analizarla. ¿Con qué finalidad? Pues que de pronto el mismo medidor te dé la información necesaria para que tú puedas ir analizando cómo se comporta la carga. Generalmente estas curvas no se suelen visualizar a veces
en los propios displays, a veces sí, a veces no. Generalmente se descargan para ser analizados minuciosamente. Ahora, hablando de cómo es que el medidor captura esa carga, ¿no? Cómo es que de pronto puede, replicar esta curva en su sistema. Pues tenemos dos formas, ¿no? Por un lado está el método fixed block y el método rolling block. En el método fixed block, los datos de la curva se calculan y se guardan al final de cada periodo de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo defino, digamos, un periodo de medida de 15 minutos. Entonces, durante esos 15 minutos, el medidor ha tomado el valor de la potencia activa en cada instante de tiempo. Y ha hecho un promedio aritmético, o va haciendo un promedio aritmético de manera continua hasta que cumpla cierto intervalo, con la finalidad de definir que durante ese intervalo, en promedio, se tuvo ese consumo, ¿no? Digamos, dígase, por ejemplo, en ese intervalo se consumió quizás 4 kilowatts o 2 kilowatts. No hablamos de kilowatt ahora, hablamos de kilowatt tal cual, porque esa es una curva de cómo se comporta la potencia, ¿no? La potencia eléctrica propiamente. Y obviamente, una vez que el periodo termina, el valor se setea en la memoria del equipo. Y así voy discretizando la curva, ¿no? La curva que puede ser de esta manera, por ejemplo, yo la voy discretizando. Lógicamente, mientras mis intervalos de periodo de demanda sean más pequeños, la discretización de la curva va a ser mejor. Voy a tener valores una curva discretizada más exacta. Así como cuando les hablé de los valores del valor de muestreo, de la frecuencia de muestreo, es algo parecido, es una idea parecida. Luego tenemos el método rolling block, que divide el periodo de medida en subperiodos. Los datos de la curva de carga se calculan y se guardan al final de cada periodo de medida y de cada subperiodo. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia de este caso, los periodos de demanda se dividen en n subperiodos. Pueden ser 2, 3, 4, no sé. Los que se definen en el medidor y depende de cada medidor tiene ciertas características, ¿no? Algunos pueden aceptar 2 subperiodos, 3 subperiodos, 4 subperiodos, depende de cada medidor. ¿Y cómo hace? Bueno, hace lo mismo, ¿no? Con la diferencia de que aquí tenemos subperiodos. O sea, maneja promedios aritméticos por subperiodos y luego promedios aritméticos entre los subperiodos. Porque recuerden que cada periodo de demanda ya no va a ser solamente un subperiodo ni dos subperiodos, va a ser un conjunto de subperiodos. Entonces, vamos a tener que el periodo de demanda, por ejemplo, va a ser de 0 a 45 minutos, va a tener cierto valor. Desde el minuto 15 al minuto 60 va a ser otro valor. Desde el minuto 30 al minuto 75 va a ser otro valor. Este es un ejemplo. Ahora, si se dan cuenta incluso, en este caso, como tenemos Fixed Block y Rolling Block, en realidad el Fixed Block es una aplicación del Rolling Block, pero cuando tenemos un solo subperiodo. Es decir, el subperiodo de cálculo es igual al periodo de demanda. Eso es. Ahora, hay otros nombres que también hay otros nombres que también tiene la curva de carga. También se le llama perfil de carga o curva de demanda. O sea, hay varios nombres que se le dan, pero se refieren a lo mismo. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco qué otras tecnologías que incluyen medición en bebida. Porque actualmente en el mercado hay muchos tipos de componentes, ¿no? Algunos, por ejemplo, algunos UPS también cuentan con medición en bebida. Te dice cuál es el estado del UPS, cuál es su eficiencia en ese instante de tiempo y te dice incluso cuál es el voltaje a la entrada, la salida, cuál es el valor de consumo, cuánta energía está consumiendo en ese momento. Te da mucha información. Así como hay estos tipos de equipos como pueden ser UPS, variadores, o pueden ser también arrancadores de motor. Algunos arrancadores de motor también cuentan con este valor de medición. También hay interruptores, sea tanto de caja moldeada o de bastidor abierto, que cuentan también con capacidades de medición. Lógicamente, en estos casos, de los que cuentan con capacidad de medición, hablamos de equipos que son electrónicos, ¿no? Que sus unidades de disparo van a ser electrónicas. Y obviamente, si tienen capacidad de medición, significa que también van a tener un protocolo de comunicación con la cual yo puedo llevar esa información al sistema de supervisión. Que puede ser, generalmente, la mayoría acepta Modbus, entonces la mayoría maneja eso como estándar Modbus. En algunos casos, para el caso de los variadores o para el caso de los arrancadores,
estos pueden contar con otro tipo de protocolos, ¿no? Ya no necesariamente MOTAs, aquí sí puede haber Profinet, porque obviamente estos se usan en industria, o en situaciones donde yo necesite una comunicación sumamente robusta, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de aplicación, aparte de las industriales, también necesita una comunicación robusta? Por ejemplo, en los data centers. Los data centers también necesitan una comunicación robusta. Lógicamente, para los equipos que implican un impacto crítico, ¿no? Un medidor, lógicamente, no incluye impacto crítico, pero sí, por ejemplo, incluye un controlador, algún supervisador de calidad de energía, de repente quizás, ese tipo de variables. Va a depender de la aplicación, del tipo de protocolo que voy a necesitar. Muy bien, ahora hace un momento les comenté de que habían dos partes, ¿no? Ya hablamos de los medidores, ya hablamos de lo que es la gestión de energía, ya hablamos de la eficiencia energética. Ahora vamos a hablar del tercer componente, que son el software para un sistema de gestión de energía, ¿no? Ahora vamos a hablar de este componente que es muy importante para un sistema de gestión de energía, cuya función va a ser el monitoreo, análisis y seguimiento del consumo energético de una instalación industrial o una edificación. Existen diferentes tipos de software y servicios, ¿no? Dependiendo de cada nivel de funcionalidad, los software tendrán ciertas capacidades distintivas. Lo que sí es que como función básica no es propiamente el control, sino el monitoreo de variables, porque lo que buscamos es la eficiencia energética, lo que buscamos es gestionar la energía, no propiamente controlar alguna carga. Para eso tenemos los PLC, para eso tenemos los SCADA. Claro, a diferencia de los SCADA o los BMS, que usualmente se usan en aplicaciones industriales o en aplicaciones de edificaciones, los software de gestión reciben información a tiempo real para analizar los resultados por periodos de tiempo. Es decir, de nada me sirve yo conectar a mi software por un rato y ahí mismo voy a actuar, no. Sino que la información se acumula por un periodo de tiempo y una vez cumplido el periodo de tiempo, voy a poder tomar una decisión y tener resultados. Muy bien, seguimos ahora. Vamos a hablar un poco de algunos beneficios, ¿no? Algunos beneficios que te dan estos softwares de gestión de energía. Primero que es la detección temprana y prevención de los periodos de inactividad. ¿Esto por qué? Porque vas a saber el estado de tu red y con tu conjunto de medidores o dispositivos con capacidad de medición y vas a poder detectar problemas de manera anticipada. Vas a saber si hay armónicos o si una variable está saliendo de su rango o si hay un indicador de rendimiento que está superando los límites. Y hay diferentes casos en los cuales yo puedo monitorear diferentes variables. O si por ciertos periodos de tiempo de pronto hay más contribución de armónicas que otras. Entonces eso ya me da información para poder decir, ah, mira, acá a cierto momento hay más presencia de armónicos, debe haber algún motivo. Entonces yo veo mi curva de carga y veo, ah, ya debe ser por tal motivo. Y es justamente en esa hora. Un segundo punto, bueno, que minimiza los gastos generales de seguridad, ¿no? Porque usualmente estos software tienen medidas de seguridad por autorización de funciones, por tipos de cuenta. Algunos que ya llevan aplicaciones en la nube, cuentan con sistemas de ciberseguridad especialmente, ¿no? Eso más que todo cuando tienes conexiones en la nube. Luego también que reduce la frecuencia y duración de errores, lógicamente, ¿no? Si detecto tempranamente los errores o los periodos de inactividad, las variables las detecto todo el tiempo, eso me va a permitir tener una detección temprana y lógicamente voy a poder reducir la frecuencia y duración de los errores. Y eso reduce los tiempos de parada y todo eso, porque al tener una buena calidad de onda en mi sistema, voy a poder garantizar que no se van a dañar o voy a alargar la vida útil de mis componentes. Otro punto importante es este, ¿no? Que usualmente cuentan con bases de gestión de energía, como la ISO 50001, y para auditoría con la ISO 50003. Y eso es muy importante porque sus reportes tienen que ayudarte, los reportes que el software te emite tienen que ayudarte a tomar las decisiones para tu planificación o para actuar en tu sistema de gestión de energía. Entonces, generalmente los reportes de estos softwares siguen la norma, con la finalidad de que tú puedas usarlas para poder analizar y sustentar incluso. Luego, otro punto importante es que tiene una interfaz centralizada, ¿no? Muchos de estos son personalizables y te permiten identificar todas las cargas en una misma pantalla con dashboard, sean bien ya dashboard predefinidos,
o de pronto pantallas personalizadas donde yo podría montar la vista planta de mi compañía, de mi piso, o incluso poner la vista, el unifilar de mi distribución de energía. Y bueno, y aquí hay dos formas, ¿no? Hay visualización local y agrupación de valores in situ, porque muchos de estos software pueden trabajar in situ. Entonces, puedo acceder a los valores, a toda la información guardada de un solo punto. Esa es una gran ventaja porque me permite optimizar espacios. Y lógicamente, para los que tienen aplicaciones en la nube, poder centralizar toda esta información en la nube. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de software, qué tipo de software o sistemas para gestión de energía existen, ¿no? Existen diferentes tipos de software para diferentes niveles de complejidad. Si, por ejemplo, hablamos de sistemas de gestión de energía donde los medidores están, los medidores, ¿no? Dícese medidores o dícese equipos con capacidad de medición, se comunican directamente por cables, por lo que sea, a un servidor o una computadora para poder interactuar con el software. Usualmente hablamos de software a nivel de operador, a este nivel, a nivel de operador. Donde generalmente necesitamos servidores o computadoras para almacenar la información en bases de datos. Aquí también podemos encontrar algunos SCADAs y BMS, que si bien la función de los SCADAs es el control y la operación de procesos industriales, y los BMS, la gestión de edificaciones en cuestiones como climatización, acceso, sistemas contra incendio y demás, estos también pueden contar con funciones de supervisión de energía orientados al funcionamiento de lo que controlan o lo que gestionan. Por un lado, los SCADA podrían tener funciones de gestión de energía para optimizar el consumo energético de sus procesos, energéticos, y por otro lado, los BMS podrían tener módulos de supervisión, módulos de reportes que te ayuden a poder optimizar el consumo de estos accesorios, como pueden ser los equipos de climatización, los equipos contra incendio. Ahora, todos estos que mencioné, que son los niveles de operador, como les decía, usan una infraestructura física de comunicaciones y una infraestructura física in situ, ¿no? O sea, usan un servidor para poder registrar la data, porque en algún lado tiene que registrar toda la información que es de tus medidores o la información de tus equipos con capacidad de medición. Pero también tenemos algunos de estos que, además de tener una infraestructura física, también pueden realizar procesos en la nube. Y ahí ya llegamos a un nivel de gestión. O también hay algunos que son totalmente en la nube, que ahí ya definitivamente es un nivel de gestión, ¿no? Ya si hablamos, obviamente, de un nivel de gestión, encontramos soluciones que pueden tener, como les decía, parte in situ y parte en la nube. O incluso situaciones en las cuales si están totalmente en la nube, los equipos de nivel de campo se comunican directamente en la nube por medio de interfaces, como pueden ser un concentrador con capacidades IoT o un router que tenga capacidad de conexión en la nube. Y a este nivel ya encontramos software con inteligencia artificial, pues manejan amplias bases de datos que permiten brindar recomendaciones al cliente y optimizaciones personalizadas. Ahí ese nivel de gestión es como si ya tuviera un consultor privado en mi planta. Además, al ser una solución en la nube, el sistema, como mencionaba, manejan bases de datos enormes, ¿no? O sea, al ser en la nube manejan mucha retroalimentación, no solamente de tu sistema, sino de otros sistemas más, permitiéndole predecir malos cambios o permitiéndole hacer benchmarking entre tus equipos y equipos que existen en el mercado para poder hacer una comparación entre ellos y pueda darte alguna solución, una recomendación. Como les decía, en estos casos, como ya existe una inteligencia artificial detrás, entonces ya el propio equipo te puede dar recomendaciones. Te dice, mira, tú tienes tal equipo, consume tanto, actualmente en el mercado hay un equipo que tiene esta curva de carga, funciona mejor, consume menos. Entonces tú ya tienes una idea, ya tienes una recomendación de que puedes cambiar. Entonces ese es el nivel, ¿no? Es el nivel de gestión. Algo que los software a nivel de operador no tienen, ¿no? Porque generalmente los software a nivel operador se ubican en un nivel más de supervisión, verificación de las acciones tomadas en el sistema de gestión de energía, donde ya tú supervisas, sacas reportes y a partir de ello tomas decisiones. Mientras que cuando hablamos de un nivel de gestión,
Tenemos software que usan no solamente la información previamente analizada, o no te dan, sino también te dan, usan información que ya existe en la nube para poder sacar conclusiones. O sus reportes no son reportes solamente de se consumió tanto, se consumió 10 kilowatts de tal punto, o se consumió 20 kilowatts en el otro punto, perdón, kilowatt hora, obviamente, sino ya te da reportes con ciertas conclusiones o con ciertos resultados para poder optimizar y predecir errores futuros. Ya te da información más, por decirlo, más desarrollada. Y en este caso, los que tienen parte son totalmente en la nube, los que tienen parte en la nube o parte en la nube son totalmente en la nube, te ayudan a predecir obviamente errores más rápido, ¿no? A diferencia de los que solo son nivel operador, al tener más información aquí, lo que voy a hacer es que voy a predecir errores más rápido y voy a poder dar un feedback más personalizado en cada instalación eléctrica, lógicamente. Luego de haber hablado ya de software de diferente nivel, también existen software de gestión de energía, pero orientados a diferente tipo de relevancia. Ahorita vamos a hablar de eso, que tiene que ver mucho con las funcionalidades. ¿Ok? Tenemos algunos que tienen más relevancia en la producción y algunos sin relevancia en la producción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de software con relevancia en la producción? Es que son software que cuentan con un desarrollo para poder tener la trazabilidad de cuánto se consume exactamente en cada proceso de fabricación de un producto. Es decir, produzco algo previamente. Esto me permite tener transparencia energética en el proceso, e incluso muchos de estos softwares que tienen esta capacidad de trazabilidad en un proceso de fabricación analizan la información obtenida, suman los costos y lo suben directamente a un sistema ERP. Es decir, si usamos el ejemplo de las latas, en el proceso de fabricación de esas latas, o esa producción de 2000 latas, si en ese proceso consumí, no sé, pues, en un día consumí 10 kWh, ese valor, el software lo que hace ya es monetizarlo y lo sube a tu sistema ERP. ¿Qué es un sistema ERP? Por ejemplo, un SAP. Un SAP es un sistema ERP, donde ya guarda tus costos directamente. Tú ya no tienes que preocuparte de guardar esos costos, solamente de analizar los resultados. Obviamente, ese tipo de análisis también se pueden hacer con un sistema sin relevancia en la producción. Se podría hacer, pero la ventaja es que los sistemas con relevancia en la producción ya lo hacen de por sí, o tienen la capacidad de hacerlo, solo hay que programarlo. En el caso de los sistemas sin relevancia en la producción, lo que vas a tener es un reporte consolidado de todo lo que consumió esa producción de latas en un día, y ahí vas a tener que tú mismo subir el valor, ¿no? Subir el valor de consumo al sistema ERP de ser necesario, lógicamente. Ahora, ¿a qué nos referimos con software sin relevancia en la producción? Pues hablamos ya de software donde la utilización de la energía no está relacionada al proceso de fabricación de un producto. Por ejemplo, un edificio de oficinas, ¿no? O un centro comercial, donde los consumos energéticos están directamente relacionados a las cargas conectadas al sistema de distribución eléctrico. Ahí lo más importante es saber cuánto consume cada carga por separado, o incluso más me importa el consumo de la carga final, ¿no? Porque finalmente ahí es donde yo puedo tomar acciones. Y ahí busco finalmente las optimizaciones de energía. Bueno, luego de explicar eso, vamos a explicar un poco de los niveles de funcionalidad. Como ven, acá tenemos un nivel escalonado, ¿no? de funcionalidades. Tenemos integraciones, visualizaciones, reportes avanzados, centros de costos, diferentes cosas. Disculpen. Ok. Y aquí obviamente tenemos funcionalidades relacionadas más a lo que es el monitoreo de energía y funcionalidades relacionadas a lo que es la gestión de energía. Cada una de estas funcionalidades se pueden poner una con otra. ¿Trabajan en simultáneo? Sí. Por ejemplo, para las funcionalidades de gestión de energía, para las funcionalidades de gestión de energía, voy a necesitar de todas maneras algunas funcionalidades de monitoreo, ¿no? Porque si no, no tengo información que gestionar.
Por ejemplo, en la parte de monitoreo, ¿yo qué puedo tener? Integraciones a diferentes plataformas, ¿no? O sea, dícese, por ejemplo, una integración de de un medidor de aguas o un medidor de gas a mi sistema. De repente, el software no lo hace, ¿ya? Pero de repente el medidor sí lo hace. Y el medidor forma parte de mi sistema. Entonces, en aplicaciones con relevancia en la producción, donde sí puedo tener, por ejemplo, medidores de agua o gas, ahí es muy relevante poder integrarlo, porque forma parte, es un costo, ¿no? Es un costo, tiene un precio el combustible, tiene un precio el agua. Luego, gerenciamiento de carga también, porque a veces puedo al monitorear las cargas, yo puedo luego dar una orden a un PLC o puedo hacer que el medidor en su salida digital dé una señal a un PLC o a un actuador para rechazar alguna carga no esencial. ¿Eso con qué finalidad? De optimizar costos, ¿no? En un Data Logic, bueno, esto es finalmente registrar la información, ¿no? En alguna base de datos, en algún sistema, en la nube quizás, depende de cada uno. Visualización a tiempo real, esto es una cosa básica, porque eso me permite todo el tiempo tener trazabilidad. Y más importante, en la parte de monitoreo a tiempo real, es porque yo puedo monitorear una variable en específica para poder yo ver cómo se comporta y tomar una decisión sobre eso. Luego acá en funcionalidad ya hay muchos tipos de sistemas, ¿no? de funciones, ¿no? Ya tengo visualizaciones un poco más personalizables, ya tengo manejos de centros de costos, y donde al manejar centros de costos, yo podría de pronto ya tomar una acción. De pronto, la acción de gestión de energía es, ya produzca demasiadas latas, no, párate ahí, no necesito producir más, aparte ya consumiste demasiado, quédate ahí, mejor mañana consumimos, o más temprano consumimos un poco, producimos lo que falta para no superar el consumo en alta demanda y consumir y a producir lo que falta en baja demanda. Cosas así, por ejemplo. Y aquí obviamente ya tengo pronósticos de energía. Puedo pronosticar cuánto voy a consumir exactamente el siguiente mes, o puedo tener una idea de cuánto voy a tener que pagar. Y también aquí, ya cuando hablamos de módulos de optimización, estamos hablando ya de funcionalidades más hacia la nube. Managed Service se refiere a sistemas, más que todo a servicios web, ¿no? Cloud services, o sea, soluciones en la nube, obviamente. Bueno, eso es líneas generales en lo que es las funcionalidades. Ahora quiero mostrarles ahora rápidamente algo sobre los reportes, ¿no? Porque es algo que también me pregunto bastante, ¿y qué cosas puedo obtener? ¿Qué cosas me da un sistema de gestión de energía o un software, ¿no? Bueno, aquí pasan los reportes clásicos, ¿no? Unos reportes clásicos que son muy útiles en cualquier tipo de sistema. De hecho, la mayoría de los sistemas que mencioné, que son los de la nube, los que son a tipo operador, todos esos manejan este tipo de reportes, ¿no? Porque son reportes clásicos, reportes claves. El primer reporte obviamente es una evaluación de indicadores clave de rendimiento. ¿Qué es un KPI? Bueno, que finalmente todos sabemos que es un KPI, pero por si acaso, un KPI es un indicador de rendimiento donde yo podría convertir el consumo en dinero. Por ejemplo, mi indicador es que al día no puedo gastarme de, no sé, de 1000 soles de consumo quizás, o de 100 soles de consumo. Entonces, obviamente, evaluar esto o mantenerlo monitoreado me va a ayudar a ver cómo va el consumo a lo largo de un tiempo. O quizás otro tipo de indicador podría ser las personas que están dentro de una edificación. Porque mientras más personas hay en una edificación, más consumo se va a hacer. Lo es lógico, ¿no? Mientras más personas hay, más energía eléctrica se va a requerir. Entonces, para este tipo de aplicaciones, sirve mucho porque yo pueda poder tener consumo por número de personas, ¿no? De pronto, hay pocas personas y se consume un montón de energía. Quizás hay una mala manipulación y yo puedo tomar ahí una medida correctiva. Luego tenemos, obviamente, reportes comparativos de tiempo, ¿no? Donde comparo lo que consumí hoy día con lo que consumí ayer, lo que consumí la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado. Eso es muy importante porque nos permite entender qué teníamos antes, qué tenemos ahora, y ver verdaderamente qué hemos mejorado en el consumo. Hemos optimizado procesos, o hemos conseguido gestionar la energía de una manera eficiente.
Luego tenemos este diagrama Sankey. Este diagrama es muy útil en todo caso, incluso para presentarlo a veces a gerencias, porque es un sistema gráfico que me da una trazabilidad de toda mi instalación eléctrica, ¿no? Obviamente para estos diagramas Sankey necesito poder cubrir una gran superficie de medidores, ¿no? Poder tener medidores muy en las cargas, un poco más arriba, un poco más arriba, un poco más arriba. Porque yo voy a tener que saber cuánto estoy consumiendo en las cargas finales, en las partes de subdistribución, en la parte de distribución principal y en el equipo principal, ¿no? Para ver que hay una trazabilidad y que no se me está escapando ningún consumo por ningún lado. ¿Esto para qué me sirve? Pues para tener una imagen completa de cómo es mi instalación eléctrica y cómo se distribuyen los consumos. ¿Esto por qué es importante? Porque así yo voy a poder decir de pronto, ¿no? Por ejemplo, mira, el chile es lo que más consume, sí me esperaba esto, y eso está bien, no hay ningún problema. Pero acá de pronto hay una carga de iluminación que consume tanto y consume más que las demás de iluminación. Entonces de repente hay algo raro, o sea, hay una mala utilización, o de repente alguno de los equipos está parpadeando, está fallando, o alguna situación está generando un problema. Entonces, ya ahí me da una idea de dónde puedo buscar medidas correctivas. O incluso de repente el mismo chiller, ¿no? De pronto digo, puedo cambiar la tecnología dentro del chiller, puedo cambiar algunos componentes que me permitan ser un poco más eficiente ahí. Luego están lo que son los centros de costo, ¿no? Que son lo que les comentaba con la parte de lo que es con relevancia a la producción. Ese es un caso, por ejemplo, donde yo puedo sumar todos los gastos energéticos, sean, dígase agua, electricidad, gas, de lo que tiene una línea de producción para finalmente yo tener un reporte de cuánto esa línea ha gastado. Probablemente, porque esto, lo que me busca un centro de costo es plata, ¿no? Me va a decir cuánta plata gasté en producir tanta cantidad de latas, por ejemplo, que es el ejemplo que uso toda la charla. Y luego, ¿qué otro tipo de aplicación tengo? Bueno, los centros de costo también se pueden ayudar mucho cuando tengo locatarios. Si yo tengo varios locatarios y tengo de pronto un locatario que tiene varios locales, yo puedo sumar todos estos costos para al momento de darle mi factura de mantenimiento, pueda él saber rápidamente, yo pueda identificar y decirle, mira, has consumido tanto, y ya. Entonces, esa es una ventaja de estos tipos de reportes clásicos. Uy, perdón. A ver, ahí está, perfecto. Ahora yo le voy a hablar un poco más de lo que es ese tipo de soluciones, que son soluciones para gestión de energía, pero con sistemas de medición multipunto. A veces esto no es muy popular en el mercado, ¿ya? Pero sí existe. ¿Y cuáles son las características principales? Pues es, primero que nada, que un solo sistema lleva medición de las cargas trifásicas, bifásicas y monofásicas juntas hacia el sistema de supervisión. Es una primera característica. Y obviamente que, como lo expliqué hace un momento, puede administrar varios puntos de medición. Eso me permite cubrir superficies muy grandes también. Es como si tuviera muchos medidores juntitos en un solo punto, con espacios optimizados, y donde solo el controlador voy a conectarlo a mi sistema de supervisión y a través de él voy a llevar todas las cargas que tengo. Y bueno, y eso es lo que decía acá, ¿no? Que solo se necesita comunicar el controlador al sistema para llevar la medición de todas las cargas. Son muy compactos porque al ser multipunto optimizan espacio. Y muchos de estos cuentan web server para poder configurarlos, para poder parametrizarlos, para poner incluso ponerles la dirección IP adecuada o la configuración que vayan a necesitar. Ahora voy a mostrarles acá. Este es un ejemplo, porque me interesa que puedan entender cómo funcionan estos sistemas multipunto. Este es un ejemplo de Siemens. Este es un ejemplo tal cual Siemens. Donde el cual, por ejemplo, tenemos un controlador, tenemos regletas, donde ahí van a colocarse módulos de medición, donde los módulos de medición, por ejemplo, podrían ser personalizables. De pronto un módulo de medición podría significar una carga. O de pronto 3 módulos de medición pueden significar otra carga. O sea, una carga trifásica en este caso, en el anterior caso una carga monofásica. O de repente tengo en una misma regleta, tengo varias unidades de medición que representan cargas monofásicas, bifásicas, trifásicas. Esa es una ventaja. Entonces, a lo que voy es que es una solución compacta donde ya a partir del módulo de medición solamente lo llevo como un transformador de corriente a la carga.
Entonces, todo lo tengo junto, compacto, y solo a través del controlador llevo la información a mi sistema de supervisión. Esto es muy útil, especialmente cuando tenemos pequeños espacios o cuando queremos hacer maletas de pruebas a veces. Muy bien, ahora voy a hablarles un poco de lo que son el monitoreo, pero con concentrador de información. Ya hablamos del software, ya hablamos de los medidores, hablamos de los sistemas de medición multipunto, hace un momentito nada más. Hemos hablado también de lo que es los software de gestión, de nivel operador. Ahora vamos a hablar de concentradores de información. Muy rápidamente y a grosso modo. Un concentrador de información, ¿qué hace? Pues primero que nada, monitorea o recibe información de medidores líneas abajo, ¿no? Pueden ser medidores o pueden ser equipos con capacidad de medición. Y todo esto lo incorpora en su propia computadora, porque esto es como una pequeña mini computadora que registra toda la información y además genera tendencias, genera curvas. Algunos tienen ciertos reportes para poder exportarlos. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de un web server. Generalmente esos equipos cuentan con web servers para poder exportar información. O para poder parametrizarlos, o incluso solamente para visualizar. Depende del caso. Y luego, obviamente, pueden llevar diferentes tipos de equipamiento, ¿no? Pueden ser medidores, como le dije, medidores, equipos que tienen capacidad de medición, o cualquier tipo de componente que hable, obviamente, el protocolo que habla el mismo concentrador. Más o menos, estos concentradores de información, más o menos van a encontrar algo así como lo estoy mostrando ahorita. Este tipo de gráficas, van a encontrar tendencias, van a encontrar estado de las cosas conectadas, que si son medidores va a decir si está conectado o no está conectado, si está energizado o no está energizado, si hay comunicación o no hay comunicación, te va a decir cuál es el estado de ciertas variables, ¿no? Te va a dar la vista discretizada, que les decía, esto es una vista discretizada. ¿Qué otro tipo de valores te va a dar? Te va a dar, si tienes un interruptor conectado, por ejemplo, te va a dar estado del interruptor, si está conectado, está cerrado, qué parámetros tiene conectados. ¿Y esto cómo funciona? Pues funciona a través de widgets. Un widget es lo que tienen sus celulares. Por ejemplo, yo imagino que sus celulares, alguna vez ustedes ponen para que la pantalla principal les diga, por ejemplo, cuál es la temperatura promedio en el día, o que te diga cuál es tu agenda, ¿no? Ese es un widget. Y así como en los celulares, acá también hay widgets, ¿para qué sirven? Para poder tener diferentes tipos de funciones. Supervisión, por ejemplo, de interruptores, si instalas un variador, información de variadores, personalizados a cada equipo que vayas conectando. Eso es algo muy bueno porque te permite tener una visión general de cada componente de manera personalizada. Y algo bueno de los concentradores es que generalmente los concentradores pueden recibir actualizaciones, porque como les dije, es como un mini computador, es un mini PC. Entonces puede recibir actualizaciones como lo hacen sus computadoras que pueden tener Windows 10, algunos tienen Macintosh. Entonces, así como esas computadoras pueden recibir actualizaciones, estos concentradores generalmente también pueden hacerlo. Y algo que es muy importante también es que estos concentradores actualmente tienen una función adicional, que generalmente los concentradores tienen funciones IoT, es decir, que son el nexo entre los equipos, de niveles de equipos como medidores, como interruptores, como bastidores abiertos. Es el nexo para llevarlos a la nube. Obviamente con todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos de ciberseguridad. Funciona como un gateway, ¿no? Como un gateway a la nube. Y esto es muy bueno porque son equipos compactos, fáciles de instalar, y donde ya tú lo llevas a la nube y recibes tu servicio en la nube, ¿no? De lo que vayas a necesitar, lógicamente. O el servicio que adquieras, ¿no? Porque depende de cada servicio que adquieras, o depende de qué tipo de servicio en la nube tengas, vas a usar un concentrador adecuado. Porque hay concentradores que trabajan con ciertos servicios en la nube, hay ciertos concentradores que trabajan con otros servicios en la nube. Depende de cada uno. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco más ya aplicaciones. Algunas aplicaciones muy prácticas, ¿no? Por ejemplo, un data center. En un data center generalmente donde vemos medidores, por ejemplo. Usualmente, ¿dónde se instalan los sistemas de monitoreo? Pues se instalan en las líneas, en las filas de servidores, como ven aquí. Se ponen también en los centros de ventilación, porque es muy importante que los servidores estén totalmente ventilados. Es crítico eso. Algunos se ponen
medidores de calidad de energía, a veces en los UPS, o a veces el propio UPS ya tiene su propio medidor, porque el UPS es quien me va a regular la carga de toda mi instalación, o incluso a veces tengo UPS por cada fila de servidores, entonces hay que monitorearlo, porque es un equipo crítico, que no puede perder operatividad, que no puedo dejar de monitorear. Entonces, probablemente a ese equipo sí lleva un medidor ya de calidad de energía, ¿no? Mientras que a los puntos que son de servidores, de repente allí, como yo ya recibo una red rectificada, entonces, problemas de calidad de energía de repente, y no van a haber, o van a ser muy breves, muy insignificantes. Entonces, allí voy a colocar medidores que de repente su principal función sea ver cuánta energía consumen, ver si consumen energía reactiva, ver si quizás, no sé, puede ser que ver un valor límite, ¿no? Que la corriente se mantenga dentro de ciertos límites de trabajo, por ejemplo. Son ese tipo de variables. Luego tenemos los centros comerciales, ¿no? En los centros comerciales, por ejemplo, los locatarios, los locatarios generalmente no consumen tanta corriente, en realidad. O sea, consumen muy poco. Por eso, como consumen muy poca corriente, generalmente acá se usan medidores de conexión directa. Y con precisiones, por ejemplo, como 1, porque no necesitamos tanta precisión a veces. No, porque acuérdense que aquí los medidores locatarios son para yo poder saber cuánto consume cada local, principalmente, nada más. Y generalmente estos locales, como tienen una carta de corriente pequeña, dígase, digamos, ¿cuánto puede consumir un locatario? Quizás entre 10 y 30 amperios, no es tanto. No hablamos de 200 amperios, 100 amperios. Eso ya podría ser de repente, o 1000 amperios, o 600 amperios, podría ser ya un angle de repente. No tanto un medidor locatario. Entonces, para estos medidores locatorios, sinceramente, hay que dimensionar a veces medidores más sencillos, que me permitan cubrir superficies grandes, como les decía, medidores compactos, que pueden ser los que les dije que pueden ser montados en riel. Y lógicamente, como son generalmente acá cargas monofásicas, pues medidores de riel pequeños que sean monofásicos. Porque no necesito ya medidas trifásicas a este nivel. Y lógicamente, ¿no? Porque cuando ya junto a varios locatarios, obviamente ya el consumo sube, ¿no? Ahí sí ya no hablamos de 10 amperios, 20 amperios, 30 amperios, ya lo podemos hablar, ya 10 locatarios podrían consumir tranquilamente 100 amperios o 200 amperios. Entonces ahí la contribución de consumo es mayor. Ahí sí, a la cabeza de esa toma, de ese conjunto de locatarios, ahí sí yo creo que debería haber un medidor que ya al menos me dé, no sé, distorsión armónica, o me dé armónicos individuales, porque allí sí ya la contribución de ese ramal es importante. Muy bien. Luego en industria, ¿no? Como les decía, podemos tener por un lado Profibus, Profinet, porque obviamente para la parte de los procesos, pero la parte de monitorear propiamente la carga, y ahí podemos tener ya simplemente Modbus. O incluso, si queremos que todo el sistema sea sumamente robusto, ya ponemos por un lado Profinet y por otro lado Profibus. Y aquí sí, lógicamente, ya podemos encontrar algunos medidores adicionales, que no son obviamente eléctricos, ¿no? Medidores de pronto de agua o de gas, o quizás, no sé, medidores de vapor incluso, para yo poder monetizar ese valor. Porque es lo que quiero finalmente, para hacer un monitoreo de energía, lo que voy a buscar es optimizar no solo el consumo, sino también optimizar lo que es el costo, el impacto económico. Recuerden que parte de la función del sistema de gestión de energía es monitorear, es resguardar ese impacto económico. Muy bien. Luego tenemos otra solución que es también ahora actualmente cada vez es más popular, donde, digamos, en un distrito, dígase Lima, por ejemplo, ¿ya? Pongamos el ejemplo de los centros comerciales, que es el más fácil de entender. Tenemos varios Real Plazas. Y cada uno tiene su propio sistema de monitoreo. Actualmente ya existen soluciones en las cuales, de pronto en el edificio corporativo, tengo instalado también un software de monitoreo, pero además de eso, quiero interconectarme con los demás centros, con las demás Real Plazas, quizás. Entonces, yo desde el centro corporativo, además de que cada uno se supervisa por su propia cuenta, yo quiero supervisar también a estos. ¿Y se pueden hacer actualmente? Sí, se pueden hacer actualmente. Actualmente, casi todos los fabricantes manejan
manejan soluciones descentralizadas, que le llaman, o descentralización a distancia, donde un equipo puede monitorear un sistema de gestión de energía de una localidad, puede supervisar a otros. Y aún mayor aún si esta solución la llevas a la nube, ¿no? Si esta la llevas a la nube, los límites cambian, son menores. Hay aplicaciones en la nube en las cuales, por ejemplo, estamos monitoreando de pronto las fábricas, digamos, de gaseosas a nivel mundial, pero lo hago desde una cuenta en la nube, donde ahí yo tengo la información de todas las conexiones de todo el mundo. Entonces es una ventaja, porque ya no tengo que ir conectarme a cada uno, sino todo está centralizado a un solo punto. Para soluciones corporativas de ese nivel, que tengo plantas distribuidas por todo el mundo, es muy útil esas aplicaciones en la nube, es sumamente eficientes ahí. Y bueno, por último, ya para acabar, voy a ponerles un video que es sobre MindSphere. ¿Y qué es MindSphere? Ya esto es algo Siemens, que es la plataforma que Siemens ofrece para soluciones en la nube, con la finalidad de ofrecer soluciones de alto valor agregado. El MindSphere es la plataforma en la nube de Siemens, por así decirlo, para el mercado. Vamos a colocarlo, y con eso estaría acabando para pasar las preguntas. A día de hoy, la mayor parte de los sistemas físicos están muy sensorizados y son capaces de almacenar. A día de hoy, la mayor parte de los sistemas físicos están muy sensorizados y son capaces de almacenar gran cantidad de datos. Utilizándolos, somos capaces de mejorar la eficacia de los recursos y que actúen mejor en cualquier actividad. El 50% de los datos acumulados en el planeta se almacenaron el año pasado. Desgraciadamente, solo el 0,5% de ellos se analizaron y por ello hemos perdido gran cantidad de valor. Es por ello tan importante que las empresas se den cuenta del valor de los datos que quieran aprovecharlo en beneficio propio. Con este objetivo nació MindSphere. MindSphere is the operating system for the Internet of Things. So that means open interfaces, open standards, and really it's the Swiss Army knife of technology. And so it enables you to connect machines and devices regardless of the supplier. Data is collected selectively in configurable intervals by the user on MindSphere. There it's available for visualization, exploration and advanced analytics. Tras ser recopilados, estos datos se clasifican y se analizan para generar informes y tomar las decisiones propias de lo que es el negocio. MindSphere conecta datos con personas con el objetivo de recopilar la información y convertirla en beneficios de la compañía. Muy bien, estas son mis credenciales. Se las dejo aquí para cualquier contacto que necesiten, alguna asesoría, alguna necesidad que puedan tener, algún requerimiento. Estoy a lo que necesiten. Lo que necesiten, pueden escribirme al WhatsApp, pueden mandarme un correo, pueden llamarme, no hay ningún problema. Estoy a sus servicios. Muy bien, señores, eso ha sido todo. Y espero que hayan podido aprender algo nuevo el día de hoy. Y esa ha sido la presentación propiamente de lo que es medición inteligente en baja tensión. Muchas gracias. Ítalo, muchas gracias por la presentación. Tenemos ahí algunas consultas. Te paso a leer algunas de repente para que podamos ir avanzando. Sí, por supuesto. Y de ahí lo que quede pendiente seguramente ya lo podremos mandar por correo. No se olviden, por favor, de registrar sus datos y de solicitar los certificados. Como saben, todo lo que se pueda recaudar irá para los ingenieros que han sido afectados por este tema del COVID. Ahorita te digo alguno. Por ejemplo, nos consultan cuáles serían las aplicaciones de los equipos de acuerdo a su clase de precisión. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Depende mucho de lo que estás viendo. Por ejemplo, si es locatario, por ejemplo, muchas veces en locatarios una precisión de 0.5 es más que suficiente, porque acuérdate que la medición locataria es una medición que es del área de mantenimiento o de la empresa, que viene a ser no sé, podría ser un Real Plaza, un Jockey Plaza, hacia el usuario final. La pregunta más clave ahí es ¿cuándo necesito precisiones de 0.2 S? O a veces también algo que no mencioné es que hay precisiones que son 0.1. 0.1, por ejemplo, es cuando necesito supervisar datos de calidad de energía muy elevados, o cuando tengo laboratorios que supervisar. Son ese tipo de aplicaciones, o cuando tengo de pronto
cargas principales, o sea, de pronto el punto principal de distribución de energía, muy abajo arriba de todo el sistema, ahí sí debería tener un sistema sumamente preciso. Muy abajo arriba, ahí sí tiene que ser súper preciso, porque ahí tengo que monitorear no solamente el tema de solamente de kilowatt hora, sino que tiene que ser preciso porque tengo que ver temas también de energía reactiva, ver temas sobre armónicos, transientes, a veces también tenemos que ver temas de flicker. Entonces, allí sí es mucho más claro. Acuérdate que, si bien la precisión de la clase de precisión está muy orientada a lo que es la calidad de la energía activa, que les expliqué hace un momento, también es que mientras más preciso sea un equipo, también es que las demás variables también van a ser más precisas. Tal vez no manejen el mismo tipo de precisión, pero sí van a ser más precisas. Perfecto, perfecto. Y también nos hacen otra consulta, justo hablando de este tema de armónicos. Dice, ¿los armónicos requieren medidores especiales y en qué equipos se deberían centralizar esa información? A ver, los armónicos necesitan, probablemente, medidores que puedan detectarlos. Y sí, hay medidores que pueden detectarlos. Ahí tenemos diferentes gamas. De hecho, permíteme regresar un toque para poder explicar eso rapidito. Acá está, ya voy a llegar. A ver, la pregunta era, o sea, ¿qué dispositivos pueden medir armónicos? Pues finalmente los que le llaman analizadores de redes, que son los medidores que son de calidad de energía, propiamente. Son medidores que, bueno, no solamente van a medir armónicos, finalmente, van a también medir transientes, van a tener una velocidad, una frecuencia de muestreo más alta para poder garantizar la réplica de la curva analógica en una curva digital y poder analizar esa información. Y la pregunta es sobre qué cargas debería poner ahí, pues cargas críticas. Cualquier carga crítica en un sistema debería tener un medidor de calidad de energía. Más allá de solamente armónicos, porque los armónicos es un efecto, es un defecto de calidad de energía, o de la calidad de onda, ¿no? Pero en sí es donde van cargas críticas. Si es armónicos, pues de repente, como dije en el caso de los locatarios, puedo tener un conjunto de locatarios juntos y al aguas arriba de esos un medidor que mide armónicos, porque me interesa saber la contribución de ese conjunto de cargas, cuánto me contribuyen en consumo armónico. Va por ahí. Perfecto. Y también nos consultan, entiendo que esta pregunta va relacionada a los medidores embebidos en interruptores, ¿no? Nos consultan si al utilizar este tipo de medidores inteligentes, digamos, vuelven inteligente al actuador, vuelven inteligente al interruptor, o básicamente sirven solo para sacar la información de la medición, ¿no? No es que se pueda configurar de cierta manera distinta el Ok. interruptor. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eso depende mucho del equipo, sinceramente, del equipo. Hay equipos que cuentan, déjame ir acá para apoyarme con las imágenes. Hay equipos que cuentan con control, o sea, puedes tipo disparar un breaker, puedes de pronto cargar un bastidor abierto a distancia con comunicación, sí, en algunos casos puedes, en algunos casos no, o en algunos casos sí. Depende mucho eso ya tiene que ver más que todo con el equipo. Pero lo importante cuando tienes un equipo que incluye capacidad de medición, lo importante es que puedas extraer variables de medición verdaderas. O sea, no hablamos de solamente medición de corriente, porque eso para tal caso no me sirve mucho, solo medir la corriente no me sirve. Yo tengo que medir potencia, tengo que medir factor de potencia. Eso es lo importante en un equipo con medición embebida. Ese es el factor clave. Si es que además el equipo cuenta con capacidad de accionamiento remoto, con comunicación, pues es un plus, es un golazo, ¿no? Generalmente esos equipos, ese tipo de aplicaciones los puedes encontrar en los bastidores abiertos. Los bastidores abiertos generalmente sí pueden incluir ese tipo de accionamientos remotos, porque como se comunica directamente el ETU o todo el sistema interior del bastidor está totalmente interconectado para poder cargar el bastidor y accionarlo, ahí sí. En el caso de los arrancadores de motores y los variadores, también usualmente se pueden operar a distancia con comunicación, porque esa es la idea.
Finalmente los variadores y arrancadores de motor se comunican principalmente por el tema de accionamiento de motores o control de velocidad. En esos casos, sí, definitivamente la comunicación va a ser tanto para accionamiento como para medición. Pero en el caso de los interruptores, por ejemplo, no necesariamente. Por ejemplo, algunos interruptores de caja moldeada, como tienen su lado de accionamiento separado del ETU, o sea, en la parte de detección están juntas, pero en la parte de carga, o sea, por ejemplo, porque uno de estos equipos, como es un caja moldeada, tú lo cargas con un motor operador, o lo cargas con un operador de resorte. Entonces, dependiendo del caso, a veces necesito agregarle un dispositivo adicional, pero de que se pueden operar va a depender mucho del equipo del fabricante, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Ítalo, otra consulta que nos llega es si es que Siemens ha realizado algún trabajo o si estos equipos han tenido algún contraste, digamos, con la gente del Instituto Nacional de Calidad, ¿no? Con el INACAL. Ah, muy buena pregunta. Nosotros tenemos, actualmente estamos en proceso de incluir algunos medidores al INACAL, pero recuerden que necesito homologar un medidor principalmente cuando voy a hacer facturación. Si no voy a hacer facturación, no necesito que el medidor esté homologado. ¿A qué me refiero con facturación? Porque es una pregunta muy importante. Facturación es cuando voy a realizar una transacción comercial entre el usuario y el concesionario de energía. Por ejemplo, ustedes en sus casas, Enel les cobra o Luz del Sur les cobra. Entonces, ahí hay una transacción comercial. Ahí una empresa está cobrándolas a ustedes directamente por el costo de energía. Si hablamos de una aplicación, por ejemplo, de locatarios, que imagino que por ahí puede venir la pregunta a veces. El locatario no tiene un contrato con Enel, no tiene un contrato con Luz del Sur, tiene un contrato con el centro comercial. Allí no hay una operación comercial entre el usuario, que vendría a ser el local, y el centro comercial. Hay un contrato interno, pero es interno, no es una transacción comercial entre el concesionario y el local. Entonces, para aplicaciones donde no haya esta relación comercial entre el usuario y la concesionaria de energía, no necesitamos que esté homologado. Pero cuando sí existe eso, ahí sí necesitamos que esté homologado. Porque sí necesita ser, el medidor tiene que ser certificado y homologado. Perfecto, Ítalo. Otra consulta, esto creo que lo vimos en la parte de los sistemas de comunicación, ¿no? Y los protocolos. Hacen la consulta de dos maneras, ¿no? Si los equipos Siemens pueden, digamos, entrar en una arquitectura con equipos de otras marcas, y bueno, cuál es el protocolo de comunicación más usado, y digamos que en el sector rural, qué opción podrían utilizar, ¿no? Ah, muy buena pregunta, porque ahí hay tres factores. Bueno, no voy a hablar realmente de Siemens, porque eso es algo general, yo lo voy a hablar de manera general. De manera general, la mayoría de software del mercado, porque no solo hablo de Siemens, el mercado en general, aceptan softwares que hablen el mismo protocolo, simplemente. O mejor dicho, aceptan equipos que hablen el mismo protocolo. ¿A qué me refiero? Que de pronto, si quieren hablar de Siemens, por ejemplo, los softwares de Siemens aceptan, si el software acepta Modbus, pues va a aceptar Modbus de cualquier marca, sea marca ABC cualquiera. Va a aceptar cualquier equipo. Acuérdense que lo que importa es que exista comunicación. Y para que exista la comunicación, tiene que haber el mismo protocolo. Esa es la única condición. Ya cómo se licencian es muy distinto. Eso es otro tema, ¿no? El protocolo más usado, pues depende de la aplicación, ¿no? En industria, los más usados es el Profinet y el Profibus por el tema que necesitan una comunicación robusta. En la parte de lo que es infraestructura, generalmente Modbus es más que suficiente, porque hablamos de medidores. Y es sumamente aceptado. Por ahí a veces también podemos encontrar BACnet IP, pero el BACnet IP es más que todo usado para lo que es, por ejemplo, control de accesos, o se usa para comunicación en edificios propiamente, y lo usan los PCX, no, perdón, los PXCs. Ahora, esos PXCs que son como el PLC de un edificio, de las aplicaciones de edificios, también cuentan usualmente con módulos para poder aceptar Modbus. Por eso es que generalmente la mayoría de medidores viene con Modbus por defecto, o sea, es, por así decirlo, la aplicación más común. Y ahora, de manera rural,
de manera rural es muy, ahí el tema, yo imagino que van por el tema de comunicación inalámbrica. Allí hay que ya incluyen otro tipo de componentes. Acá no solo va el medidor, porque no todos los medidores son inalámbricos, no todos tienen capacidad inalámbrica de comunicación. Ahí lo más a veces eficiente es tener pequeños switch de comunicación inalámbrico, o sea, podrían ser pequeños puertos GSM, puede ser puertos 3G, 4G. Hay que solamente dimensionar el correcto módulo de comunicación inalámbrico. ¿Por qué? Porque va a depender cuánta transmisión de información necesito llevar. O sea, de pronto, recuérdense que si es una comunicación inalámbrica 3G, 4G, 2G, o es una comunicación de pronto de radiofrecuencia, tengo que ver cuántos datos puedo mandar por segundo. Porque dependiendo de eso, también voy a tener que elegir el equipo y voy a tener que parametrizar el medidor para solamente interrogar ese tipo de información. Si no, se me va a congestionar el buffer de datos de mi equipo de comunicación inalámbrica. Pero es más útil ahí, es más útil usar un módulo adicional, porque así ya no te limitas a ciertos equipos, o sea, puedes llevarte a más equipos. Y solo basta con que el equipo tenga un puerto de pronto de Ethernet, o un modem Ethernet, pero que sea inalámbrico, para poder llevar toda la comunicación de manera inalámbrica. Gracias, Ítalo. A ver, antes de la última pregunta, no olviden registrarse, por favor, en el link que se les está dejando en el chat. Soliciten los certificados correspondientes y recuerden que todo lo que se pueda recaudar en esta serie de conferencias va a ser para ayuda de los ingenieros que se han visto afectados por el COVID. Ítalo, para cerrar, esta pregunta me parece importante. En los edificios multifamiliares hay muchos casos en donde el concesionario no está entregando, digamos, la energía en muchos medidores, sino se tiene que manejar a través de unos concentradores de energía. ¿No? En algunos casos ya la medición o repartición del recibo se hace de manera interna. ¿Qué medidor sería el adecuado, digamos, para este tipo de solución y qué ventaja se puede obtener a través de ese medidor versus, digamos, la solución tradicional? A ver, ahí hay dos puntos importantes, ¿vale? Voy a ir a una gráfica que me va a ayudar a poder explicar eso, así rapidito nomás, que es la gráfica de los locatarios, porque ahí puedo dar el ejemplo de que fueran como casas. Ahí está. Imaginemos que cada cuadradito es una casa, ¿ok? Y aquí le llamamos la cometida principal. Entonces, en algunos casos residenciales, por ejemplo, hay dos situaciones. A ver, están las situaciones en las cuales el usuario final, o sea, las casas, realiza una transacción comercial con el concesionario. Allí el medidor tiene que ser homologado. Sí o sí, no hay de otra, ¿ok? Si de pronto en una residencial, de pronto la facturación es a la residencial directamente, o sea, ya no hay la relación comercial, o sea, la transacción comercial no se realiza entre de pronto la concesionaria y el usuario final, sino que el usuario final es solo y únicamente todo el condominio o toda la residencial. En esos casos, yo sí puedo usar contadores de energía no homologados. Y ahí podría usar, por ejemplo, los contadores, los que les mencioné, los contadores Real-Dim. ¿Y esto qué me ayuda? Que obviamente son más pequeños, más compactos que un medidor tradicional de estos que van empotrados en las paredes y tienen una caja exterior y adentro está el medidor, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que te pueden dar. Y preguntabas por el caso de los concentradores. Ya, en ese caso es muy importante también aclarar un punto. Si el concentrador está haciendo la medición total, o sea, está haciendo la medición de las casas, que son las de aquí, supongamos que son estas las casas, la medición de las casas, y también está haciendo la medición del principal, ahí el concentrador debería estar homologado. Si el concentrador solo va a tomar las medidas de las casas, y por otro lado tengo la medición del residencial total con un equipo homologado, ahí está ok. Pero ahí sí el equipo que va a hacer la medición principal con el cual va a generarse la relación comercial, ahí sí tiene que estar homologado. Y ahora, ¿qué ventajas puede tener de usar estos medidores pequeños Real-Dim que yo les decía? Pues que primero que nada se conectan de manera directa, son fáciles de instalar y ocupan poquísimo espacio. En lugar de ser una caja con un medidor al centro, va a ser de repente un tablero con varios rieles conectados a cada una de las cajas, muy cerca al tablero de distribución principal, ¿no? Esa sería una ventaja. Y podría estar incluso esto cerca
O incluso hay aplicaciones en las cuales yo, en lugar de eso, puedo usar medidores que incluyan web server, para que el usuario pueda ver de pronto, pero eso ya se manejaría de manera local, interna, porque ya la responsabilidad ya no es del concesionario, sino es de la residencial, o claro, de la residencial o del condominio, ¿no? Quien puede brindar ese servicio de ver el estado por web server de tu equipo, vía Wi-Fi quizás. Va a depender de qué tipo de comunicación estés usando. Muchas gracias. Una vez más agradecer a Siemens y a tu persona por el apoyo. No olviden por favor registrarse, solicitar el certificado correspondiente y a la vez comentarles que el día 16 y 17 de julio a las 4 de la tarde se estará emitiendo el seminario online sobre implementación de centrales eólicas, por lo cual pueden estar atentos. De todas maneras, para que se puedan inscribir, pueden ingresar a la charla correspondiente. Nuevamente, Ítalo, muchas gracias por tu participación, gracias a todos los presentes, y por mi parte sería todo. No sé si quieres agregar algo más, Ítalo. No, nada, muchas gracias. Y bueno, que se animen al tema de eficiencia, es muy importante. Es muy importante el tema de eficiencia actualmente en el mercado y tomen siempre esa delantera, ¿no? De preocuparse por dar un paso más, de ofrecer siempre una solución al cliente. No solamente de suministrar equipos y ya, sino explíquenle lo que les he explicado, ¿no? Que no solo es instalar de medidor, con ponerte un variador eficiente, no basta con eso, hay que analizar. Si no analizas no vas a poder hacer eficiencia energética, y es algo que el cliente tiene que entender para que te entienda por qué necesitas estos softwares, para que te sirven eso, y por qué es importante tomar esa delantera de la eficiencia energética en un futuro. Y muchas gracias por todos por su atención, y será por otra ocasión ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tengan buenas noches. Hasta luego, gracias.